Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 4, predicción del sitio de Jerusalén. Te voy a invitar para que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre. Te agradecemos, Padre, por este día que nos regalas. Confiamos en tu dirección, en tu protección. Queremos pedirte en este momento que al abrir la Escritura, el Santo Consolador sea nuestro Maestro y nuestro guía, que podamos aprender más y más de ti. Lo pedimos en Jesús. Amén. Los capítulos 4 y 5 de Ezequiel son solo una unidad que contiene 5 acciones dramáticas. 3 tienen que ver con la suerte de Jerusalén y 2 con el exilio. Algo que debemos tener en cuenta era que los exiliados creían que Jerusalén nunca sería tomado por las tropas de Nabucodonosor, pues Dios había de defenderla necesariamente para ser el lugar de su morada. Esta ilusión estaba en su mente y por eso seguían en su perversa conducta sin reconocer que sus pecados eran la causa de la ruina de la nación. La misión de Ezequiel era tratar de convencer a sus compatriotas que Dios entregará Jerusalén a sus enemigos y que no queda sino arrepentirse y volver a Dios para tener esperanza de una rehabilitación nacional. Estas eran acciones visibles, eran actos exteriores a modo de señales. Las meras representaciones habladas, aunque vívidas, de lo que Ezequiel había visto en visión, no podían dejar la misma impresión poderosa en sus oyentes. Las imágenes visibles fortalecerían el mensaje del profeta, por lo que el ojo ve tiende a causar impresiones más profundas en la mente que las palabras que se escuchan. Miremos las imágenes que aparecen en el capítulo 4 de este libro profético. La primera es la imagen en el ladrillo. Leamos los versículos 1 al 3. Dice: Y tú, oh hijo de hombre, toma una tableta de arcilla, ponla delante de ti y graba sobre ella una ciudad, Jerusalén. Luego pon asedio contra ella, construye contra ella un muro de asedio y levanta contra ella un terraplén. Pon contra ella campamentos y coloca arietes contra ella en derredor, y tú, toma una plancha de hierro y ponla como muro de hierro entre ti y la ciudad. Luego afirma tu rostro contra ella y quedará bajo asedio. Tú la asediarás. Es una señal para la casa de Israel. La vida de Ezequiel es una continuada parábola en acción. Por orden divina tiene que llamar la atención de sus compatriotas con acciones simbólicas externas para traerlos al buen camino. La acción de Ezequiel debe entenderse dentro de su experiencia. Recuerde que el Señor lo había dejado mudo y ahora él tiene que actuar y hablará solo cuando el Señor se lo permita. La primera de las cosas vívidas que debía hacer Ezequiel era dibujar la ciudad de Jerusalén en un ladrillo, colocar sus muros. Los que estaban cautivos eran engañados por falsos profetas que decían que pronto volverían a Jerusalén y que la ciudad ya no iba a ser víctima de nuevos asedios. Así que debió llamar la atención lo que hacía Ezequiel al dibujar la ciudad, pero también dibujó al enemigo atacando la ciudad, derribando los muros, entrando para destruir, y coloca una plancha de hierro entre la ciudad y él para mostrar cuán débil será el contraataque de los enemigos de Israel y la fuerza de los enemigos con que atacará la ciudad con máquinas de guerra. La gente vendrá, verán lo que hace Ezequiel y preguntarán qué significa, y era la oportunidad de enseñarles el mensaje de Dios. ¿Y cuál era?
que Jerusalén va a ser nuevamente atacada y será destruida totalmente. La segunda acción que se le pide al profeta es que se acueste a un lado y al otro durante el tiempo que Dios da para el asedio contra Jerusalén. Leamos los versículos 4 al 8. Y tú acuéstate sobre tu costado izquierdo y pon sobre él el pecado de la casa de Israel. Durante el número de días que estarás acostado así cargarás con su pecado. Yo te he asignado un número de días equivalente a los años del pecado de ellos. Durante 390 días cargarás con el pecado de la casa de Israel. Y cumplidos estos, te acostarás nuevamente sobre tu costado derecho y cargarás con el pecado de la casa de Judá durante 40 días. Te he fijado un día por cada año. Luego afirmarás tu rostro hacia el asedio de Jerusalén y con tu brazo descubierto profetizarás contra ella. He aquí yo pongo cuerdas sobre ti y no te podrás dar vuelta de un lado al otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Aquí hay varios elementos que estudiaremos por partes. Número 1, lo primero que se le pide a Ezequiel es que se acueste a su lado izquierdo. Esta era la dirección de Samaria, capital del reino del norte, Israel. Recordemos que 10 tribus se rebelaron y se separaron del reinado ordenado por Dios. Desde que se separaron tuvieron una sucesión de reyes malvados, ninguno de ellos fue fiel a Dios. Ezequiel debía llevar las iniquidades de Israel, que debía simbolizar el pecado de este reino del norte y su castigo. En segundo lugar, algunos toman desde la separación de las 10 tribus hasta la destrucción de Jerusalén para tomar los 390 años predichos en este versículo. Pero aún hoy no hay claridad sobre este cómputo de años. En tercer lugar, lo que sí es claro es que ahora debía acostarse a su lado derecho durante 40 días que representarían los años del pecado de Judá. En cuarto lugar, se aclara al profeta que estos días son días proféticos, porque día por año, es decir, 40 días, son 40 años. Judá tuvo reyes justos y tuvo reyes impíos, pero su degradación fue lenta. El último intento de reforma fue lo que ocurrió en el año 8 del gobierno de Josías. Esto fue en el año 633-632 a.C. Y este señaló el comienzo de los 40 años que justo da con el primer mensaje de Ezequiel en el año 583-592 a.C. En quinto lugar, ahora Ezequiel debía profetizar la destrucción de Jerusalén y Judá. Debía cargar su maldad y su castigo. Por eso desde que estaba acostado debía pronunciar palabras de juicio. El pueblo de Israel había llegado tan hondo en su rebeldía que ya era inevitable el castigo que vendría. A través de Jeremías se le indicó al pueblo que se sometiera al rey de Babilonia y evitarían un desastre mayor. Pero Jeremías fue acusado de espía y traidor. Y este mensaje ahora fue dado por Ezequiel. Pero los falsos profetas y el consejo militarista aseguraban que el cautiverio era corto y que Babilonia sería derrotado muy pronto y ellos volverían a Jerusalén en breve tiempo. Pero eso no es lo que iba a pasar. Los hombres rechazan la palabra de Dios y se aferran a una mentira, desechan las advertencias divinas y siguen el engaño, porque no quieren dejar sus pecados, no quieren reconocer sus errores y este camino solo trae un fin de dolor y muerte. En sexto lugar, la expresión llevará sobre ti la maldad. Aunque Ezequiel estaba dando un mensaje que denunciaba el pecado y que éste no podía pasarse por alto, pues el mismo debía ser expiado. Es posible que la acción de llevar sobre la maldad de Israel hubiera servido para indicar de que Dios estaba dispuesto a perdonar el pecado del pueblo y aún a esa hora tardía
quería cumplir su propósito mediante Israel. La tercera acción es que se le ordena a Ezequiel que se prepare un pan con ingredientes especiales, que lo coma con agua racionada. Esto está entre el versículo 9 al 17. Una acción simbólica que debe completar el significado del anterior sobre el asedio de Jerusalén. Se enfatizan los resultados del asedio, sobre todo el hambre y la sed de los habitantes que serán cercados por su enemigo. Leamos el versículo 9. Y tú toma trigo, cebada, habas, lentejas, sorgo y centeno, y ponlos en una vasija. Con ellos te harás pan para el número de los días que estés acostado de un lado. Durante 390 días comerás de él. Dios le dio indicaciones de tomar trigo, cebada, que son los alimentos principales de Israel, que ante la escasez debía mezclarse con otros elementos como la espelta, que es considerada de baja calidad y poco sabrosa. Además, se iban a mezclar elementos que, según indicaciones de la ley mosaica, no se debían mezclar. De esta mezcla, él debía hacer un pan que representaba menos de la mitad de la ración de un día, para alimentarse durante un tiempo limitado. Sigamos con los versículos 10 al 13. La comida que has de comer será racionada, será de 200 gramos al día, del tiempo en tiempo lo comerás. También beberás el agua por medida, medio litro, de tiempo en tiempo la beberás. Comerás tortas de cebada, las cocerás sobre el excremento humano, ante la vista de ellos. El Señor dijo además: así los hijos de Israel comerán su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré. La comida es escasa. Debían alimentarse con solo la mitad de la comida normal, 200 gramos. Debían racionar el agua y debían cocerse un pan en estiércol humano, pero ante el reclamo que el profeta no había comido nada inmundo, se le permitió cocinarlo en estiércol de vaca. Leamos los versículos 14 y 15. Yo dije: ah, Señor Jehová, mi alma no es impura, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió: he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Esta fue una situación desesperada para el profeta y la será entonces para el pueblo de Israel, que debido al asedio y al cautiverio, ellos tendrían que comer pan inmundo, pero además de ser alimento inmundo, era escaso, ya que esto le ayudará a sobrevivir. Este era un momento muy duro para Israel, ya que estaba acostumbrado a la abundancia de la tierra que el Señor le había dado y de las bendiciones que Dios le había dado, pero que ahora, debido a su rebeldía, Dios se había alejado de ellos y ahora todo era escasez. Ahora, esta escasez de alimentos saludables y permitidos por Dios era una realidad, pero ¿cuál era el objetivo? Veamos los versículos 16 y 17. Me dijo luego: hijo de hombre, he aquí que quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Esto era para que reconozcan hasta dónde han llegado por su maldad y por su terquedad. Este pueblo que debía ser luz, este pueblo que fue formado para que enseñara la adoración al verdadero Dios, este pueblo que debía ser protegido, prosperado por la mano del Señor, llamaría la atención de todas las naciones vecinas que vendrían a ver qué es lo que pasa en Israel, y ellos tendrán la oportunidad de mostrar que todo lo que ellos son se lo deben a Dios, y que al ver el templo puedan entender el plan de salvación y las naciones serían conquistadas para Dios. Pero lamentablemente este pueblo se llenó de oscuridad al darle la espalda a Dios, perdió su razón de ser, se rebeló contra el Dios del cielo, y aunque Dios los llamó a que recapacitaran,
Vez tras vez ellos no quisieron oír y el resultado fue la destrucción total. Apreciados amigos y hermanos, esto debe ser una lección clara para todos nosotros. Dios nos ha dado la vida, nos rodea de sus dones y bendiciones y vez tras vez nos llama. A pesar que algunos hemos sido rebeldes y hemos actuado en abierto desafío contra Dios, Dios nos sigue amando y nos llama a reconciliarnos con Él. La respuesta que demos a ese llamado dependerá nuestro destino eterno. Por eso hoy es día de aceptar el llamado del Señor y entregarse completamente en sus manos. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde y te lleve por caminos de paz, es mi oración por ti. Amén.